Listo. Buenas tardes, mi nombre es José Ignacio Herrera Rodríguez, soy doctor en ciencia, psicólogo y licenciado en educación especial y trabajo en la Universidad Nacional de Educación en el Cañar, Ecuador. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy en este Congreso Internacional Realidades Transcomplejas de la Educación organizada para la Universidad Bicentenario de Aragua y la UNEYES, así como agradecer al equipo organizador por la invitación y en especial al doctor Pedro Castillo por la invitación. Vamos a estar compartiendo una conferencia que espero les resulte de gran interés porque vamos a estar reflexionando acerca de una de las temáticas más abordada en los últimos tiempos, que tiene que ver con la educación inclusiva, y nosotros la hemos titulado La educación inclusiva a la luz del pensamiento transcomplejo, una coordenada epistémica para atender la diversidad. Tomando en cuenta que la educación inclusiva aborda una serie de elementos que se entrecruzan y se entrelazan en los procesos de la comprensión de la diversidad. Para adentrarnos en la temática es importante reflexionar cómo se llega a la educación inclusiva, partiendo de posiciones muy fraccionadas de los procesos de educación de la personalidad y de la personalidad que en su esencia, donde se comienza a ver esta solo desde lo biológico, es decir, una comprensión muy biologicista, muy centrada en las carencias, en los defectos, como sucedió a inicios del pasado siglo, es que se comienza a comprender los procesos de atención a las personas que tenían alguna minusvalía, alguna discapacidad, y que con el devenir de las escuelas psicológicas que se sostienen, por supuesto, en postulados filosóficos, como es la psicología histórico-cultural, una interpretación dialéctico-materialista del desarrollo humano y de la comprensión de la esencia del desarrollo, es que comienza esta transformación de la personalidad, primero al entrar en contradicción con las escuelas anteriores, escuelas o que hacían un análisis del desarrollo y de la educación muy centrado en lo biológico, muy centrado en la conducta, muy centrado en los procesos cognitivos, muy centrado en las emociones, y finalmente fraccionaban la personalidad y todo su desarrollo en su análisis y en la comprensión para su estimulación y su educación. Es entonces que en el devenir histórico, en los finales del siglo XX, aparece intentando negar todo lo que había sucedido o entrando en contradicción con los enfoques biológicos de la educación de la personalidad y los enfoques conductistas, es que aparece las escuelas integradas intentando resolver estos problemas de exclusión social, pero que finalmente no resuelven estas carencias, y a finales de los 90 pues comienza a tomar gran fuerza la escuela inclusiva, que ha intentado en los inicios del siglo XXI pues inundar todos los sistemas educativos, pero este movimiento pues realmente ha encontrado una serie de factores que implican o que impiden que se establezca en todos los sistemas educativos a nivel internacional. Lo vemos entonces como un fenómeno complejo en la medida que la concreción de la escuela inclusiva va a depender de múltiples factores, como es en primer lugar las políticas públicas. Las políticas públicas que en algunos países pues se plantea muy en correspondencia con el deber ser de la escuela inclusiva, pero que no traspasa el discurso de la inclusión. Y cuando se comienzan a interpretar estas políticas públicas, pues sucede que las escuelas y los sistemas educativos en concreto no logran traspasar más allá de los intentos de la escuela
integrada y continúan entonces la segregación, la exclusión de las minorías, de todos aquellos grupos sociales que a través de la historia han sido excluidos, y por tanto pues las políticas también se transforman, las políticas públicas también se transforman en un hándicap en los procesos de lograr una escuela inclusiva. Por otro lado, los recursos humanos participantes no logran su nivel de formación a los niveles deseados, porque muchos de los recursos humanos no creen en la posibilidad de una escuela inclusiva, de una escuela para todos. Están también el tema de las creencias. Muchas personas, muchos docentes, muchos padres de familia que no creen que una escuela inclusiva es posible, que una escuela diversa es posible, donde hay toda la diversidad de sujetos y que la diversidad de sujetos se transforma en una oportunidad para el desarrollo. Encontramos también en este fenómeno de la complejidad y de la educación inclusiva el tema de la formación académica de los docentes. La formación académica sigue estando permeada por un discurso muy segregado, un discurso donde las mallas curriculares, la formación de los propios docentes para lograr formar nuevos profesionales para las escuelas diversas, no logran traspasar estas culturas, estas creencias, y seguimos entonces apreciando que egresan de nuestras universidades docentes que no tienen todo un conocimiento de la complejidad de atención a la diversidad y los recursos didácticos, los recursos pedagógicos para trabajar con la diversidad. Por otro lado, la infraestructura que poseen los centros educativos no permiten que las escuelas se transformen en espacios para la diversidad y espacios para la inclusión, por todo un grupo de barreras que se encuentran, tanto barreras de tipo arquitectónicas como estas propias barreras que están relacionadas con la cultura y las creencias. Por todo ello se crea entonces un fenómeno acerca de la interpretación de las políticas y de las propias culturas que trae consigo que no se logran los niveles deseados, la aceptación de la idea de la escuela inclusiva, de la escuela para la diversidad, y por tanto se siguen apreciando barreras en el logro de esta meta para los sistemas educativos, que es una meta a nivel internacional planteada en los principales cónclaves que en los finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, han apostado por una escuela para todos. La educación inclusiva entonces valora el aula de clase desde una cosmovisión multivariada y compleja, en la que su característica más potente es la diversidad. Y aquí el docente debe innovar y diseñar los más variados métodos y ambientes, así como estrategias en las que se tomen en cuenta las relaciones dialécticas que se establecen entre las relaciones y los grupos. Y aquí entonces volvemos al tema de la psicología histórico-cultural, la comprensión dialéctica del desarrollo, el interaccionismo dialéctico que se da y que marca el desarrollo de la personalidad en las relaciones entre los sujetos y los grupos, y todo ello hace alusión a ese pensamiento complejo, a ese pensamiento transcomplejo que media todos los procesos de educación de la personalidad y todos los procesos de movilizar un grupo humano en función de una escuela inclusiva, de una educación inclusiva. Y aquí no podemos dejar de plantear que la primera escuela de pensamiento complejo que aparece en la historia de la psicología es la escuela histórico-cultural, una escuela que tiene una comprensión del desarrollo a través de esa dialéctica entre educar y enseñar, y que el desarrollo está muy asociado a este interaccionismo dialéctico. El pensar complejo en la educación inclusiva lo desarrollamos entonces desde esta dialéctica del sujeto con el contexto, donde sus limitaciones y carencias para aprender y participar no son el centro de análisis, sino las barreras que los contextos
como mediadores sociales le imponen a su desarrollo. Se da entonces un cambio en la mirada donde se pasa de estar centrado el análisis en la carencia, en lo que no hay en el sujeto, en lo biológico, para verlo entonces en ese contexto que rodea al sujeto y en todas esas relaciones complejas en las que todo sujeto se ve inmerso desde que nace hasta que traspasa todas las etapas de su desarrollo. Estas barreras entonces que vamos a ver en los mediadores sociales, que son los que imponen o los que impiden que el desarrollo del sujeto pues fluya de manera armoniosa. Reconocemos también en los fundamentos de este accionar para la diversidad a los postulados del enfoque histórico-cultural que devienen desde una comprensión del desarrollo de naturaleza compleja como resultado de la interacción de lo biológico, de lo social y de la expresión de la transdisciplinariedad psicológica. Identificando entonces a nivel filosófico en Hegel, en Marx, en Bachelard, en Lukács, la base de la epistemología del paradigma de la complejidad, y a nivel psicológico la escuela histórico-cultural y los sustentos epistémicos para comprender el fenómeno de la complejidad, de la diversidad, cómo en ella va emergiendo la interacción de los sujetos con los grupos y las fortalezas que la interacción social tributa al desarrollo de los implicados. Es entonces que en la escuela que busca una atención a la diversidad, los grupos humanos son una potencialidad para el desarrollo. ¿Y los grupos humanos por qué? Porque el desarrollo de la personalidad es de naturaleza social y al ser de naturaleza social, la colaboración y la cooperación entre los grupos humanos son una condición imprescindible para lograr el desarrollo y para lograr los aprendizajes. No podemos perder de vista que en esta complejidad, en esta interacción dialéctica, están los grupos humanos y están las inteligencias que emergen como una capacidad de esta interacción entre los grupos humanos, y donde al organizar una aula inclusiva, una escuela inclusiva, no podemos perder de vista que en primer lugar hay que partir de los grupos, hay que partir de las inteligencias para ir a un currículo que permita ser entonces un currículo diverso, un currículo para todos, donde todos puedan aprender a su ritmo, pero que entonces al estar interactuando un grupo de factores como es la personalidad del estudiante desde lo biológico y lo social, la interacción entre lo biológico y lo social en el desarrollo de esa personalidad, el concepto de desarrollo, el concepto de crecimiento personal, que es de origen complejo, no podemos perder de vista que la organización del aula de clases se transforma también en un proceso complejo, un proceso donde están interactuando sujetos, donde hay una interacción sujeto-sujeto, donde hay una interacción sujeto-grupo, y no podemos entonces perder de vista al buscar recursos didácticos, recursos pedagógicos para potenciar esos desarrollos. Que estas interacciones, sobre todo, son muy conocidas a nivel internacional, los diseños universales de aprendizaje, y que estos diseños universales de aprendizaje lo que buscan es partir de lo complejo de las relaciones entre los sujetos, de lo complejo que implica el ambiente y el contexto como un elemento para estructurar la didáctica del grupo, o la didáctica para educar en el grupo, y a partir de ahí, bueno, pues también diseñar un sistema de evaluación, un sistema de recursos didácticos, un sistema de medios, un sistema de meta que tenga que ver con la complejidad de cada uno de los sujetos que están presentes en el grupo clase, y que permite que cada cual avance a su ritmo, que cada cual sienta optimismo en el proceso de aprender,
porque en esta complejidad los sujetos no se comparan entre sí, sino que se comparan en el antes y el después, y el análisis se hace a partir de cómo estos ambientes de aprendizaje se transforman en recursos para el desarrollo. Hasta aquí entonces la esencia de las principales ideas que queríamos transmitir en el día de hoy acerca de la educación inclusiva a la luz del pensamiento transcomplejo, una coordenada epistémica para comprender la diversidad, tomando en cuenta que la educación inclusiva, la comprensión de la diversidad, requiere de un nuevo pensamiento epistémico que permita darle solidez, permita darle un basamento científico, permita aportar los recursos didácticos y metodológicos para lograr la didáctica, lograr la dirección de una aula inclusiva y una escuela para todos. Hasta aquí entonces las principales ideas que queríamos transmitir y quiero entonces pasar a responder un grupo de preguntas que nos han hecho llegar alrededor de la temática que hemos abordado en el día de hoy, y que la primera pregunta dice: ante la evolución de la raza humana, la educación inclusiva asume la racionalidad epocal tomando en cuenta las dimensiones del complexo humano. Por supuesto, la educación inclusiva tiene que responder a esa complejidad del desarrollo humano, a ese ser humano que cada día adquiere nuevas dimensiones a partir de la complejidad del medio donde se desarrolla, a partir de la propia complejidad del desarrollo científico-técnico, a partir de toda la impronta del desarrollo social, como es el tema de la tecnología, y que la educación inclusiva tiene que entonces tomar en cuenta esa diversidad de sujetos que llegan al aula de clase, tiene que tomar en cuenta la diversidad de recursos que cuenta hoy la escuela para educar, que la escuela debe ponerse al nivel de la sociedad para responder a esta complejidad, que el docente debe hacer uso de la tecnología, hacerse aliado de la tecnología para llegar a la diversidad de estudiantes y lograr recursos didácticos y metodológicos haciendo uso de esta tecnología. De manera tal que la complejidad del mundo contemporáneo tiene que estar presente o de hecho está presente en la diversidad del aula de clase y en esta escuela para todos. Por otro lado, se interroga acerca de que en la actualidad la epistemología de la educación inclusiva para la atención a la diversidad han sido fundamentadas en el paradigma de la complejidad. Por supuesto, al ser el proceso, al ser la escuela propiamente y todas sus interrelaciones, todas sus relaciones e interrelaciones dialécticas, ser un proceso de naturaleza compleja, no puede entonces perder de vista la epistemología de la complejidad. La escuela tiene que estar bien clara que aborda un proceso complejo, que está inmersa en un proceso tan complejo en la que están participando una serie de elementos, una serie de recursos que entornan entonces estos ambientes complejos y por tanto tiene que estar acorde, tiene que responder a esta epistemología de la complejidad, y de hecho no comprenderíamos una escuela inclusiva que no esté inserta en la epistemología de la complejidad. Por último, se pregunta acerca de los métodos de educación, de los métodos de investigación en educación. Son estructuras cognitivas filosóficas, sociohistóricas, pero en el devenir del tiempo han ocurrido acontecimientos que desdibujan las metodologías utilizadas. ¿Considera usted que las problemáticas educativas mundiales es un producto de la ignorancia de los gestores de la investigación o de las deficiencias de las políticas del Estado? Bueno, no podemos obviar que en el siglo XX florecieron las principales escuelas de pensamiento psicológico y que estas escuelas de pensamiento psicológico
responden a un grupo de posiciones de escuelas filosóficas y de comprensión del desarrollo humano. Estas escuelas de pensamiento psicológico pues intentaron responder a los problemas del mundo en que ellas se gestaron, a los problemas del mundo en que ellas se desarrollaron, y estuvieron hasta la aparición de la psicología humanista en la década de los 50-60 del siglo pasado. Establecieron las grandes escuelas de pensamiento psicológico, y a partir de estas escuelas de pensamiento psicológico aparecen entonces reinterpretaciones del desarrollo psicológico humano, nuevas comprensiones del desarrollo de la personalidad, y esto también tiene su influencia en las escuelas pedagógicas, es decir, las diferentes tendencias pedagógicas de la contemporaneidad. Y en función de estas escuelas de pensamiento pedagógico contemporáneo, vamos a encontrar escuelas que tenían la mirada centrada en la conducta, la mirada centrada en los procesos cognitivos, en el procesamiento de la información, escuelas que tenían una mirada más centrada en lo axiológico, en los valores humanos. Pero cada una de estas escuelas hacían un fraccionamiento del desarrollo de la personalidad. Realmente no se veía el desarrollo de la personalidad como un proceso complejo, como un proceso integrado, que el ser humano es mucho más que conductas, conocimientos, valores, y es entonces que con la llegada de la epistemología de la complejidad comienza a realizarse una mirada diferente de la pedagogía, una mirada diferente de la educación de la personalidad, y estos procesos de educación de la personalidad superan lo que había sucedido durante el siglo XX alrededor de los procesos de educación de la personalidad. Es por tanto que no diría que ha sido una ignorancia de los gestores de la investigación, sino que el momento histórico en la que el objeto de análisis que estaban investigando, el objeto por el que se estaban ocupando, pues la mirada era una mirada muy fraccionada. El desarrollo científico de la psicología, el desarrollo de la pedagogía, tenían una mirada que estaba fraccionada en la estructura de la personalidad. No pudiéramos decir entonces que Jean Piaget, cuando propone su epistemología genética, estaría ignorando determinados, bueno, de hecho los estaba ignorando. Lo que pasa es que el momento histórico en el que se gesta la epistemología genética, el problema que él quiso resolver lo llevó a las propuestas epistémicas que él desarrolló, y sobre la base de estas propuestas epistémicas es que surge entonces la pedagogía constructivista. Igual sucede con otras escuelas psicológicas y otras escuelas pedagógicas que surgen en el siglo XX. Sin embargo, podemos decir que la escuela histórico-cultural con Les Vygotsky fue bastante adelantada en este análisis al comprender el desarrollo de la personalidad como un proceso complejo en el que estaban interviniendo tanto elementos biológicos como elementos sociales, pero con mucho más que lo biológico y lo social. Fue esta complejidad, esta interacción dialéctica entre lo biológico y lo social que trajo consigo el ver el desarrollo de la personalidad como un proceso complejo. Y por otro lado, sí existen algunas carencias en cuanto a las políticas de los estados. ¿Por qué? Porque las políticas de los estados muchas veces lo que quieren es estar en consonancia con el discurso más moderno en las campañas políticas. Los políticos muchas veces lo que quieren es que el pueblo vote por un discurso de avanzada
que apoye por un discurso de avanzada, y entonces hacen del discurso político, hacen suyo en su discurso político estos discursos internacionales, como es el discurso de la educación inclusiva, como es el tema de la diversidad, como es el tema de la atención a las minorías, pero que no traspasan más allá del discurso político. Pasada las campañas políticas y estando ya en uso del poder, pues lo más que hacen es mantener solo el discurso, pero que esto no trasciende la epidermis del discurso, y las escuelas siguen siendo escuelas excluyentes, escuelas segregadoras, escuelas para unos pocos, donde realmente los excluidos de siempre, las minorías, las personas con discapacidad, las personas con diversas orientaciones sexuales, las personas diversas por su origen racial, pues finalmente no encuentran esos espacios en esa escuela para todos, en esa escuela diversa, que es la que los grandes cónclaves internacionales hacen el llamado a que estén presentes en una escuela para todos. Muchas gracias entonces, y creo que intentamos abordar primero en la conferencia los elementos que habíamos planteado, nos habíamos planteado hacer, y en un segundo momento responder a las 3 preguntas que se nos formularon en función de la conferencia que nos ocupó en el día de hoy. Agradezco nuevamente la invitación para estar compartiendo con ustedes acerca de este tema que para mí me resulta tan apasionante, como es el tema de la educación inclusiva, el tema de la educación para todos, y en el marco de este evento verlo desde el pensamiento transcomplejo y desde las coordenadas epistémicas que la complejidad que nos ha planteado en los inicios del siglo XXI. Reitero entonces las gracias a los organizadores del evento.